Si hoy miraras a Gran Bretaña en un mapa, pensarías que sus fronteras solo abarcan las de las Islas Británicas. Pero si miras el mundo en su conjunto, encontrarás que en realidad hay 14 territorios de ultramar donde el gobierno británico todavía ostenta el poder. Desde Gibraltar, en la entrada del Mediterráneo, hasta las Islas Malvinas en el Atlántico Sur, estas son las últimas posesiones que quedan del poderoso Imperio Británico. En el apogeo de su control territorial, hace poco más de 100 años, el Imperio Británico cubría una cuarta parte de la masa terrestre del planeta y gobernaba casi un tercio de la población mundial. Era el imperio en el que el sol nunca se ponía. Pero, ¿cómo es posible que una nación insular tan pequeña se convirtiera en el imperio más grande y poderoso que el mundo haya visto jamás? Esta es la historia del Imperio Británico. Las bases del Imperio Británico se sentaron mucho antes de que existiera el Estado de Gran Bretaña. La potencia dominante en las Islas Británicas a lo largo de gran parte de su historia ha sido el Reino de Inglaterra. Con una economía bien desarrollada y una fuerza militar a la altura, Inglaterra durante los periodos medieval y moderno llegó a gobernar los reinos independientes más pequeños de Gales y partes de Irlanda. Aunque estaba al norte, el Reino de Escocia seguía siendo una nación ferozmente orgullosa e independiente que había resistido las frecuentes invasiones de su poderoso vecino del sur. Isabel I de Inglaterra había emitido varias comisiones comerciales y de exploración a aventureros ingleses, con la intención de explorar y colonizar nuevos territorios que aún no habían sido reclamados por otras potencias europeas. Personas como Sir Francis Drake y Sir Martin Frobisher reclamaron muchas tierras en nombre de Inglaterra, pero no fueron seguidas de asentamientos. La primera colonia inglesa, establecida en América del Norte, en la isla de Roanoke, en 1585, fracasó dramáticamente, y los colonos desaparecieron misteriosamente y nunca más se los volvió a ver ni a saber de ellos. Isabel también otorgó varios estatutos reales a sociedades anónimas que se establecieron específicamente con el propósito de desarrollar el comercio exterior. A empresas como la Levant Company, fundada en 1592, y la East India Company, fundada en 1600, se les concedieron monopolios sobre todo el comercio inglés. Cuando Isabel I murió en 1603, el trono de Inglaterra pasó a Jaime VI de Escocia. Tras su ascensión al trono, James se convirtió en rey de Escocia e Inglaterra. Sin embargo, mediante la unión de las coronas, los dos reinos siguieron siendo distintos y fueron gobernados por separado. Mientras el rey James buscaba aprovechar los intentos de su predecesor de establecer colonias de ultramar que serían gobernadas bajo uno de los tres tipos de estructuras coloniales. Una colonia de la corona estaba gobernada directamente por el propio monarca, pero normalmente sería administrada por un gobernador designado por la realeza y respaldada por un consejo local. Una colonia autónoma era similar a una colonia de la corona, pero estaba gobernada por un estatuto corporativo en lugar de un gobernador. Estas colonias a menudo otorgaban a los colonos una libertad política significativamente mayor. Comparado con otras colonias, una colonia propietaria estaba gobernada por un individuo que normalmente era el director de una sociedad anónima. Estas colonias se distinguían de las colonias de la corona en que eran empresas comerciales con responsabilidades para con los accionistas. Los gobernadores propietarios normalmente no vivían en la colonia y, por lo tanto, designaban gobernadores y consejos locales para gobernar en su ausencia. Sin embargo, con el tiempo, estas colonias propietarias se volvieron cada vez más difíciles de administrar y, en su lugar, pasaron a ser colonias de la corona. A lo largo del siglo XVI, el Reino de Inglaterra expandió sus colonias de ultramar en América del Norte y el Caribe. Inglaterra también desarrolló sus redes comerciales en África y las Indias Orientales
con la construcción de fábricas y puestos comerciales fortificados. Un componente crítico de este éxito mercantil fue la creación de la Royal African Company en 1660, que durante las décadas siguientes se convertiría en el principal participante en el brutal pero muy lucrativo comercio transatlántico de esclavos. Durante este periodo, Escocia también comenzó a establecer sus propias colonias en el extranjero, habiendo observado con cierta envidia los exitosos esfuerzos de los ingleses. El gran fracaso de los intentos de colonización de Escocia se produjo en 1698 con el Plan de Darien. Su objetivo era establecer una colonia que controlara la ruta comercial terrestre del Istmo de Panamá, entre los océanos Atlántico y Pacífico. Para financiar la expedición, se recaudó una inmensa cantidad de capital del público, que representaba casi una quinta parte de la riqueza de Escocia en ese momento. Cuando los barcos llegaron a la costa de Darien, llamaron a la colonia Caledonia y se propusieron construir un asentamiento llamado Nueva Edimburgo. Sin embargo, los intentos de los colonos resultaron inútiles, ya que el asentamiento sucumbió rápidamente a la escasez de alimentos, las enfermedades tropicales y los ataques de las fuerzas españolas cercanas. A pesar de un reabastecimiento en 1699, el asentamiento fue abandonado y los supervivientes, que eran solo unos pocos cientos, regresaron a Escocia. A principios del siglo XVIII, Inglaterra y Escocia seguían siendo reinos independientes. Aunque la Revolución Gloriosa de 1688 había cambiado drásticamente el panorama político dentro de las Islas Británicas. El católico Jacobo II fue reemplazado por su hija protestante María y su marido holandés Guillermo, quien se convirtió en el rey Guillermo III de Inglaterra y Escocia. En Inglaterra se aprobó una legislación para que solo los protestantes pudieran heredar el trono. Pero esta ley no se aplicaba en Escocia. Y así, bajo el reinado de la reina Ana, se hicieron cientos de esfuerzos para unir los parlamentos de ambas naciones y asegurar una línea de sucesión protestante para la monarquía. Cuando se aprobaron las actas de unión en 1707, Inglaterra y Escocia se unieron en un solo reino bajo el nombre de Gran Bretaña. Durante las décadas siguientes, Gran Bretaña se vio involucrada en varias guerras con otras potencias europeas, que se libraron no solo en el continente, sino también donde quiera que estuvieran sus intereses coloniales en el extranjero. Las secuelas de la batalla de Plassey en 1757 arrebataron el control de Bengala al gobernante local y sus aliados franceses, dejando a los británicos convertirse en la principal potencia militar y política de la región. Esto actuó como un trampolín para que la Compañía Británica de las Indias Orientales expandiera aún más su territorio en años posteriores, ya sea asumiendo el gobierno directo ellos mismos o a través de gobernantes locales, que fueron amenazados con la fuerza por parte de los ejércitos privados de la compañía. Otros conflictos del siglo XVIII, en particular la Guerra de Sucesión de Austria y la Guerra de los 7 Años en particular, otorgaron a Gran Bretaña aún más concesiones territoriales. El Tratado de París, que puso fin a la Guerra de los 7 Años en 1763, también cedió las islas caribeñas de Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, así como Tobago a Gran Bretaña, que era ahora la potencia colonial y marítima más dominante de la época. A lo largo de su historia, el Imperio Británico estaría impulsado por dos componentes que iban de la mano. En primer lugar, el dominio de alta mar a través de la supremacía naval y, en segundo lugar, un comercio mercantil indomable y libre de agresiones extranjeras. Este aumento exponencial del comercio generó una inmensa riqueza para Gran Bretaña mediante los impuestos a los bienes que pasaban por sus puertos. Sin embargo, la cuestión de los impuestos en sí pronto conduciría a una revolución y a la primera gran pérdida colonial para el imperio. A lo largo de las décadas de 1760 y 1770,
Las relaciones entre Gran Bretaña y sus 13 colonias en Estados Unidos se volvieron cada vez más tensas, debido a que los parlamentos cobraban impuestos a las colonias sin su consentimiento o representación. Muchos dentro de las 13 colonias consideraron que esto era una violación de sus derechos como ingleses y renunciaron formalmente a la autoridad del Parlamento en 1775, lo que provocó el estallido de la Revolución. Gran Bretaña envió tropas para sofocar a los colonos rebeldes, pero al año siguiente, 1776, las principales figuras políticas de las colonias se reunieron para formar el Segundo Congreso Continental y declararon su independencia de Gran Bretaña. Después de una guerra prolongada de 8 años, las fuerzas militares británicas en las colonias fueron finalmente derrotadas y los Estados Unidos de América fueron reconocidos como una nación independiente. La pérdida de América marcó un cambio radical para el Imperio Británico. Después de esto, los esfuerzos coloniales británicos se dirigieron hacia Asia, el Pacífico y África, donde los exploradores habían encontrado muchas tierras nuevas que aún no habían sido colonizadas por los europeos. Uno de esos exploradores fue el capitán James Cook, quien cartografió y reclamó gran parte del Océano Pacífico, incluidas Nueva Zelanda y la costa oriental de Australia, en nombre de Gran Bretaña. Aunque Cook murió en la isla de Hawái durante su tercer viaje, los descubrimientos que hizo durante la década de 1770 serían fundamentales para una mayor expansión del imperio. Australia iba a servir como asentamiento penal para los convictos británicos que, de otro modo, habrían sido transportados a las 13 colonias antes de perderse. Gran Bretaña también amplió sus intereses coloniales al Pacífico Norte. Exploradores como George Vancouver y Alexander Mackenzie inspeccionaron las costas occidentales de América del Norte en la década de 1790, lo que posteriormente abrió el territorio a los intereses mercantiles británicos, particularmente al comercio de pieles. La guerra con Francia en 1803 desafiaría una vez más la posición de Gran Bretaña como potencia colonial dominante de la época, con el ascenso de Napoleón Bonaparte tras la Revolución Francesa. Para protegerse a sí misma y a sus colonias de la invasión, Gran Bretaña invirtió grandes sumas de capital y recursos en el esfuerzo bélico con la Royal Navy, bloqueando los puertos franceses y atacando las posesiones francesas en el extranjero. Se obtuvo una victoria crucial en la batalla de Trafalgar en 1805 contra la Marina Combinada franco-española, aunque con la pérdida del almirante británico Lord Nelson, que murió en combate. La victoria en Trafalgar no solo eliminó la amenaza de invasión para Gran Bretaña, sino que también aseguró la supremacía indiscutible de la Royal Navy durante los siguientes 140 años. Cuando las guerras napoleónicas llegaron a su fin en 1815, la coalición aliada victoriosa, de la que Gran Bretaña formaba parte, aseguró más territorio de los derrotados franceses, españoles y holandeses que habían sido parte del imperio francés de Napoleón. Las islas Jónicas, Malta, Mauricio, Santa Lucía, las Seychelles, Trinidad y Tobago, Guyana, Ceilán y la Colonia del Cabo se sumaron al ya considerable número de colonias de Gran Bretaña. Aunque Gran Bretaña ya se había beneficiado enormemente del comercio transatlántico de esclavos, la creciente presión política de los grupos abolicionistas finalmente obligó al gobierno británico a abolir la trata de esclavos dentro del imperio en 1807. Sin embargo, pasarían otros 27 años antes de que la propia institución de la esclavitud fuera abolida formalmente en 1834. El periodo comprendido entre 1815 y 1914 ha sido descrito a menudo como el siglo imperial británico. Después de tomar efectivamente el control sobre el subcontinente indio, la Compañía Británica de las Indias Orientales buscó expandir aún más sus intereses por Asia. Singapur fue fundada como un puesto comercial en 1819 y luego incorporada como colonia
en 1824, mientras que, en China, la Compañía de las Indias Orientales, junto con el gobierno británico, pudieron tomar el control de Hong Kong y Shanghái después de la Primera Guerra del Opio en 1842. Sin embargo, el control de la Compañía de las Indias Orientales sobre la propia India se vio desafiado en 1857, cuando las tropas locales se rebelaron contra sus comandantes británicos en lo que se conoció como la Rebelión Cipayo. La Compañía de las Indias Orientales luchó contra las tropas que anteriormente estaban bajo su mando y retomó los territorios que habían sido capturados por los amotinados. Al año siguiente, el gobierno británico decidió disolver la Compañía de las Indias Orientales, creyendo que ya no podría gobernar y administrar el país con eficacia. Luego, la India quedó bajo dominio británico directo en 1858 y se convirtió en la posesión más valiosa dentro del imperio, denominada coloquialmente como la joya de la corona. Una amenaza emergente a las ambiciones imperiales de Gran Bretaña durante el siglo XIX provino del Imperio ruso, que deseaba expandir sus posesiones territoriales y su esfera de influencia hacia Asia Central y el Mediterráneo, para llenar el vacío del Imperio otomano en colapso. Cuando Rusia invadió los Balcanes controlados por los otomanos en 1853, Gran Bretaña, junto con Francia, entró en la guerra en apoyo de los turcos, temiendo que Rusia pudiera amenazar sus intereses coloniales en el Mediterráneo y Oriente Medio. La resultante Guerra de Crimea de 1854 a 1856 fue una derrota rotunda para Rusia y un impulso de confianza para los británicos, que siguieron siendo la potencia imperial dominante a nivel mundial. Aunque la situación entre Gran Bretaña y Rusia en Asia Central seguía siendo incierta, en 1878 se llegó a un acuerdo parcial sobre la cuestión conocida como el Gran Juego, que estableció respectivas esferas de influencia. Los británicos también obtuvieron el control de Chipre. El continente africano también fue testigo de una consolidación del poder colonial británico durante el siglo XIX. La emigración británica a la recién adquirida Colonia del Cabo comenzó a aumentar en la década de 1820, lo que expulsó a miles de colonos de ascendencia holandesa al interior del norte. Resentidos por el dominio británico, establecieron sus propias repúblicas independientes, Transvaal y el Estado Libre de Orange, pero éstas también finalmente sucumbieron a la ocupación británica con la conclusión de la Segunda Guerra Anglo-Boer en 1902. Mientras tanto, en el norte de África, la apertura de el Canal de Suez de 1869, que unía el Mediterráneo con el Océano Índico, resultó de vital importancia estratégica para las rutas comerciales británicas. A comienzos del siglo XX, la posición de Gran Bretaña como líder en el comercio mundial y la adopción del papel de policía global le permitieron controlar también las economías de naciones que no formaban parte del Imperio Británico, como China, Argentina y Siam. En 1902 se completó una red de telégrafo eléctrico conocida como All Red Line, que permitió a Gran Bretaña comunicarse directamente con todas sus colonias de ultramar en todo el imperio. A medida que las colonias británicas, predominantemente blancas, se desarrollaron económica y socialmente, buscaron obtener independencia política de la madre patria. Canadá se convirtió en una confederación en 1867 y se le otorgó el derecho de pleno autogobierno, con excepción de las relaciones internacionales. Australia y Nueva Zelanda siguieron caminos similares en 1900. Irlanda también esperaba obtener alguna forma de independencia de Gran Bretaña. Durante este tiempo, se presentaron múltiples proyectos de ley de autonomía ante el Parlamento británico, pero todos fueron rechazados con el argumento de que la independencia parcial de Irlanda representaría una amenaza para la unidad del imperio. Sin embargo, la amenaza al imperio vendría en última instancia de Alemania y del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914.
Durante el conflicto, Gran Bretaña dependió en gran medida del imperio para importar alimentos, recursos y, fundamentalmente, apoyo militar. Más de 2,5 millones de hombres de Gran Bretaña, dominios y colonias sirvieron en la Primera Guerra Mundial, y muchos de Canadá, India, Australia y Nueva Zelanda hicieron el máximo sacrificio por el rey y el país. Gran Bretaña pudo derrotar a Alemania y sus aliados otomanos en la guerra, y anexó gran parte de su territorio en el Medio Oriente. La victoria en África y el Pacífico, sin embargo, tuvo un alto precio para Gran Bretaña y marcó el principio del fin del imperio. Aunque 1921 marcó el pico de las posesiones territoriales del Imperio Británico, Irlanda obtuvo la independencia ese mismo año, y pronto otras naciones dentro del imperio comenzaron a preguntarse cuándo podrían independizarse. Además, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, puso fin temporalmente a esto, ya que Gran Bretaña volvió a recurrir al imperio en busca de apoyo económico, material y militar. Aunque finalmente salió victoriosa, Gran Bretaña quedó en bancarrota por la guerra y ya no estaba en condiciones de apoyar a sus colonias sobrecargadas y cuestionadas. Gradualmente, a lo largo de las décadas de 1940, 1950, 1960 y 1970, las colonias y dominios del imperio obtuvieron su independencia de Gran Bretaña. En lo que se reconoció como el viento del cambio, casi 400 años de historia colonial británica llegaron a su fin. Aunque casi todas estas naciones recién independizadas no rompieron completamente sus lazos con Gran Bretaña y aceptaron unirse a la asociación política denominada Commonwealth, con 14 de estas naciones también conservan al monarca británico como su respectivo jefe de Estado. Quizás lo que muchos ven como la representación final y más simbólica del fin del Imperio Británico se produjo en 1997, cuando Gran Bretaña entregó formalmente Hong Kong a China. Sin embargo, el legado del imperio permanece con nosotros hasta el día de hoy, ya que el idioma inglés es el más hablado en la tierra, y la cultura, prácticas y costumbres británicas siguen siendo universalmente populares. La propia Gran Bretaña moderna puede incluso verse como un microcosmos del imperio, con personas de casi todas las razas, nacionalidades, religiones y culturas que alguna vez estuvieron bajo el dominio británico y que ahora viven en la misma isla que comenzó el viaje del imperio hace tantos años.